Hoy quiero que hablemos de una contradicción que vive, casi en secreto, gran parte del cristianismo contemporáneo. Es algo que pocos se atreven a confesar. Desconfiamos profundamente de la teología, pero al mismo tiempo, sin darnos cuenta, consumimos teología de pésima calidad todos los días. Rechazamos el pensamiento serio, el estudio profundo, pero abrazamos sin darnos cuenta consignas, clichés y sentimentalismos que, al final del día, también son teología, solo que es una teología sin rigor, sin raíces históricas y, lo más grave, sin responsabilidad. Y es que seamos claros, no existe un cristianismo sin teología. Lo único que existe es buena o mala teología. Y hoy, lamentablemente, la mala teología reina casi sin oposición. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Esta aversión al estudio serio no surgió de la nada. Fue sembrada por una larga y dolorosa traición intelectual. Durante décadas, desde seminarios, cátedras universitarias y facultades que todavía se llaman a sí mismas cristianas, se nos enseñó a sospechar de la Biblia. Se nos animó a relativizar el dogma y a tratar el cristianismo histórico como si fuera un residuo incómodo, algo del pasado que ya no encaja. El lenguaje de la fe se conservó, sí, pero su contenido fue vaciado por completo. Se empezó a predicar un cristianismo lleno de dudas sofisticadas y certezas vergonzosas. Nos dijeron que dudar era de inteligentes y creer, de ingenuos. Y lo más triste es que no fue el mundo secular quien primero anunció la muerte de Dios. Fueron teólogos con credenciales, con salarios pagados por la Iglesia y con púlpitos académicos. Bajo el disfraz de la crítica responsable y la honestidad intelectual, se legitimó el descreimiento como si fuera una señal de madurez espiritual. La crítica bíblica, que en su origen buscaba servir a la Iglesia para entender mejor la palabra, comenzó a diseccionarla, pero no para comprenderla, sino para desarmarla pieza por pieza, hasta no dejar nada. Las consecuencias de esta traición no tardaron en aparecer. Hoy vemos a padres cristianos que con todo su esfuerzo envían a sus hijos a instituciones que prometen una buena formación cristiana. Y lo que reciben de vuelta son jóvenes entrenados en la duda, expertos en sospechar de todo, pero torpes para creer en algo. La fe que heredaron es tratada como una simple ingenuidad, y la certeza en la Biblia como una forma de atraso cultural. El verdadero escándalo no es solo que esto ocurra, sino que lo toleremos como si fuera un daño colateral inevitable del pensar en serio. Frente a esta traición, la reacción instintiva de muchos fue la huida. El razonamiento fue: si estudiar teología produce esto, entonces mejor no estudiar nada. Y así nació el antiintelectualismo evangélico, una espiritualidad que se enorgullece de no pensar, una fe que presume de su simplicidad, pero que en el proceso se vuelve cada vez más frágil y superficial. Este rechazo a la teología a menudo se disfraza de humildad, pero en realidad es miedo a confrontar ideas, miedo a discernir entre lo bueno y lo malo, miedo a darnos cuenta de cuán poco conocemos realmente a Dios. Pero esta huida no es inocente. Rechazar la teología para evitar la mala teología no es sabiduría, es cobardía espiritual. Es abandonar el campo de batalla y entregar el pensamiento cristiano al enemigo. Es permitir que otros, que no aman a Dios, definan quién es Él, qué es la fe y qué dice la Escritura, mientras la Iglesia se refugia en consignas vacías y canciones emotivas. Piénsalo bien, la ignorancia nunca ha protegido a la fe. Al contrario, siempre la ha dejado indefensa. La historia lo confirma. Los principales oponentes de Jesús no fueron paganos ignorantes, fueron los expertos religiosos de su tiempo. Hombres que conocían los textos, los sistemas y las tradiciones al dedillo, pero que habían perdido lo más importante, el temor de Dios. El problema, entonces, no era la teología en sí, sino una teología sin verdad, una teología sin vida. El error no estaba en pensar demasiado, sino en pensar mal. Y la solución de Jesús nunca fue antiintelectual. Al contrario, fue radicalmente reformadora. Él no dijo dejen de pensar, sino piensen de nuevo, piensen correctamente. La mala teología existe y va a seguir existiendo. El escepticismo académico no va a desaparecer porque lo ignoremos o guardemos silencio. Pero la respuesta cristiana no puede ser cerrar los ojos, sino afilarlos. No es abandonar el estudio, sino someterlo a la revelación de Dios. No es renunciar al pensamiento,
sino disciplinarlo bajo la autoridad de su palabra. El mandamiento nos llama a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Amar a Dios sin la mente no es una forma superior de fe, es una mutilación. Es entregarle a Dios solo una parte de lo que somos. Un cristianismo que renuncia a la teología no se vuelve más espiritual, se vuelve más manipulable, porque donde no hay doctrina sólida, lo que reina es la moda del momento. Donde no hay discernimiento, surgen líderes incuestionables a los que nadie puede contradecir. Y donde no hay un conocimiento profundo de Dios, lo que aparece es idolatría con vocabulario bíblico. Una iglesia que desprecia la teología es una iglesia que ya ha aceptado vivir de prestado. Se alimenta de ideas que nunca ha examinado y defiende verdades a medias que nunca ha profundizado. La elección que tenemos por delante es clara y no admite puntos medios. O la iglesia recupera su amor por la verdad, el rigor teológico y el pensamiento obediente a Cristo. O seguiremos produciendo generaciones de cristianos sinceros, sí, pero débiles, devotos, pero profundamente confundidos. Rechazar la teología es, en última instancia, rechazar el conocimiento de Dios. Y ese rechazo, por más piadoso que pueda sonar, nunca ha sido una opción legítima para el cristiano. No tengamos miedo de pensar, tengamos miedo de pensar mal. Aprendamos a conocer al Dios que adoramos, con toda nuestra mente y todo nuestro ser. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje te ha parecido importante, compártelo. Y no olvides suscribirte para seguir profundizando juntos en estos temas. Nos vemos en el próximo video.